¿Qué tal? ¿Cómo están? Como siempre es un placer saludarles. Hoy les voy a hablar sobre los parámetros eh, químicos y físicos que nosotros necesitamos saber para llevar a cabo un proceso de lixiviación. Bueno, hay varios tipos de procesos de lixiviación como lixiviación en tanques agitados o lixiviación en pilas. Les voy a hablar prácticamente, si les hablo de estos dos procesos, pues se abarca todo el tema de la lixiviación. ¿Qué pasa? Parámetros como pH, concentración de cianuro, concentración de oxígeno y tamaño de partícula. Estos cuatro factores a nosotros nos van a ayudar a determinar un quinto factor que es el factor tiempo, el tiempo de lixiviación. Entonces es muy importante saber estos parámetros, y estos parámetros son muy específicos para cada proceso porque, como les digo, nosotros podemos cianurar en pilas o podemos cianurar en tanques agitados, pero también el tipo de mineral que nosotros estamos procesando y tiene propiedades propias específicas del mineral. Entonces no podemos usar los mismos parámetros que está utilizando una planta en otro país. Y poner una planta, el hecho que la planta sea igual, no significa que los parámetros que nosotros tenemos que usar son los mismos. Entonces, nosotros tenemos que aprender a calcular nuestros propios parámetros para tener una lixiviación exitosa. Como les hablaba, tenemos que calcular el pH al que vamos a trabajar, la concentración de oxígeno, la concentración de cianuro y el tamaño de partícula al que nosotros vamos a trabajar. En el caso que nosotros trabajemos con lixiviación en pilas, es súper más fácil porque eh, cuando cianuramos en pilas de miles de toneladas, entonces eh, solo tomamos en cuenta el pH y la solución de cianuro. En este caso, el factor tiempo no es muy relevante porque son pilas que se trabajan por varios años, entonces no tiene mucha importancia. La concentración de oxígeno igual, porque se trabaja con una oxidación natural, entonces no es muy relevante en este tipo de lixiviación. Ahora, si nosotros lixiviamos en pilas, el pH que nosotros deberíamos de utilizar tiene que ser de 11.5 a 11.7, es lo ideal. Es lo ideal, y el pH siempre va a ser el mismo para cualquier tipo de proceso de lixiviación. Ustedes se preguntarán por qué el pH tiene que ser 11.5 o 11.7. Lo que sucede es lo siguiente: con el pH, si nosotros trabajamos con un pH menor a 10 o 9, 8, eh, eh, lo que pasa es que el cianuro inmediatamente en pH ácido, por decirlo así, menores de 10, el cianuro reacciona y se evapora, se forma un ácido cianhídrico, y el ácido cianhídrico eh, reacciona con el oxígeno y se forma un cianato. Entonces, ¿qué sucede? En este caso, nosotros vamos a perder cianuro, que no va a reaccionar con el oro porque se va a volatilizar. Entonces estamos perdiendo cianuro, y si perdemos cianuro, pues estamos perdiendo dinero. Entonces, por eso siempre vamos a trabajar con un pH entre 11.5 y 11.7. Eso es lo ideal. ¿Cómo lo hacemos? Es muy fácil. Lo que nosotros tenemos que hacer: usamos un tanque que tenga un motor y una aspa para agitar la solución. Este tanque tiene que tener las medidas, si es de 1.000 litros, de 10.000 litros, para que nosotros podamos llenarlo de agua y, y luego
subirle el pH al agua. Entonces lo que podemos usar es cal, o usamos sosa cáustica. Usamos un pHímetro para ir agregando cal o sosa cáustica, y el pHímetro nos va a ir diciendo hasta que nosotros lleguemos a 11.7. Cuando nosotros llegamos a 11.7 ya tenemos una solución totalmente bien preparada y con las condiciones para que agreguemos la cantidad de cianuro que vamos a cianurar. En condiciones para una planta que trabaja con cianuración en pilas, nosotros podemos mantener una concentración de 350 miligramos por litro de agua. Con esa concentración y con un pH de 11.7 podemos trabajar perfectamente en una lixiviación que sea en pila. Y sencillo, ya con esos parámetros trabajamos muy bien. Lo único que se hace cuando se trabaja en lixiviación en pilas es que el material se tritura un cuarto de pulgada, luego pasa por un tambor rotatorio en donde se le agrega cal, cemento y un proceso de aglomerado para que esto ayude a la filtración en la pila, y luego por bandas transportadoras se manda ese material a las pilas, y luego ese material es bañado con la solución que nosotros ya preparamos previamente. Entonces, con estas concentraciones y el pH que yo le mencioné, se puede trabajar perfectamente en una lixiviación en pila. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros trabajamos con un proceso de lixiviación en tanques agitados, que son procesos de menor tiempo y son procesos con leyes más altas? Entonces es necesario que nosotros, sí, en este caso sí ya tomamos en cuenta el pH, tomamos en cuenta la concentración de cianuro, tomamos en cuenta la concentración de oxígeno y tomamos en cuenta el tamaño de partículas. Con estos 4 factores nosotros podemos calcular un quinto factor, que es el factor tiempo. ¿Cuántas horas de lixiviación nosotros le vamos a dar a la brosa que estamos pasando por el proceso? Entonces, como les digo, estos parámetros son específicos para cada proceso, y entonces yo les voy a enseñar a cómo calcular estos parámetros. Porque a mí me pueden decir que una planta trabaja a 11.7 el pH con una concentración de oxígeno de 8 miligramos por litro, con una concentración de cianuro de 400 miligramos por litro y con un tamaño de partícula de 200 micras, y eso nos da un tiempo de proceso de 12 horas de lixiviación. Estos parámetros que les he dado, perdón, son parámetros que muchas empresas trabajan con estos parámetros. Puede ser un poquito más, un poquito menos, pero hay empresas que trabajan y les funciona con los parámetros que yo les he mencionado. Pero ¿qué sucede con empresas o proyectos que son especiales? Un proyecto especial puede ser el siguiente. Una empresa en la que estuve trabajando, que lo que hacíamos era que triturábamos. Teníamos un triturador primario, un triturador secundario, luego había un molino de bolas, luego un molino de barras y luego había una mesa concentradora. Teníamos 3 circuitos de esto. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Nosotros de 60 toneladas sacábamos 1 tonelada de concentrado. Entonces teníamos 1 tonelada de concentrado muy rica en oro, muy rica en plata y muy rica en cristales de sulfuro, pirita, calcopirita. Entonces teníamos, como les digo, de 60 toneladas nosotros sacábamos 1 tonelada de concentrado. Entonces las concentraciones de oxígeno, de cianuro en este caso, son muy diferentes porque es un concentrado.
es una tonelada muy rica en metales. Que cianurar, por ejemplo, a esta tonelada de concentrado, y tranquilamente le sacábamos 1200 gramos de oro y 3 kilos de plata. Entonces, las concentraciones para este tipo de procesos son muy específicas. No puedo eh, inventarme la concentración de cianuro, la concentración de oxígeno y el tiempo de lixiviación para este tipo de procesos. Son cosas muy diferentes y son parámetros muy diferentes a procesos que se trabajan sin concentrar. Entonces, por eso es muy importante saber calcular este tipo de procesos. Entonces, yo les voy a explicar cómo hacerlo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es hacer una pequeña prueba. La prueba consiste en encontrar el tamaño de partícula adecuado para la liberación del oro y la plata que nosotros vamos a trabajar. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Trituramos y pulverizamos 1 kilo de la brosa, pero la pulverizamos a modo de que no quede muy fina, que quede entre malla 60 y malla 200, que hayan tamaños de partículas de diferentes tipos de malla. Luego lo que hacemos es que usamos la torre de tamices y tamizamos. Lo que nosotros vamos a querer es recuperar 100 gramos de malla 150, 100 gramos de malla 200 y 100 gramos de malla 250. Lo vamos a hacer con estos tres tamaños de malla: 150, 200 y 250. Una vez que nosotros tengamos los 100 gramos de estos tamaños de malla, o puede ser otros tamaños de malla que ustedes quieran, las analizamos en la absorción atómica. Entonces la absorción atómica nos va a tirar unos resultados y nosotros nos vamos a dar cuenta en qué tamaño de malla se encuentra la mayor cantidad del oro. Entonces, por ejemplo, puede ser 200, entonces nosotros ya sabemos que en malla 200 vamos a recuperar, por decir así, un 80% del oro total. Y a malla 250 entonces vamos a liberar el 100% del oro. Entonces esto es muy importante porque nosotros podemos decir, puedo moler a 250 y recupero el 100% del oro, pero también puedo moler a 200, voy a agregarle unas 10 horas más de lixiviación y siempre voy a recuperar el 100% del oro. Entonces, por eso tenemos que hacer este tipo de análisis. Bueno, en este caso, nosotros concluimos que a malla 250 nosotros recuperamos el 100% del oro. Vamos a trabajar con malla 150, malla 200 y malla 250. Tres tamaños de malla que ustedes pueden hacerlo con el tamaño de malla que ustedes quieran. Bueno, ya concluimos que nosotros, en este caso a malla 200, recuperamos el oro quedó libre en un 80%, y en malla 250 el oro quedó libre en un 100%. Perfecto. Bueno, ahora lo que nosotros vamos a hacer es el pH lo vamos a dejar fijo 11.7. Con este pH nos va a funcionar perfectamente en cualquier tipo de lixiviación. Ahora, la concentración de oxígeno la podemos variar, la concentración de cianuro también. Ahora vamos a hacer, ya sabemos que
con malla 200 trabaja muy bien y con malla 250 excelente. Recuperamos el 100% del oro en estado libre. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a hacer varias pruebas. Vamos a lixiviar estos tamaños de partículas: 150, 200 y 250. Estos tamaños los vamos a dejar fijos. Y lo que vamos a hacer ahora, vamos a variar la concentración de oxígeno, la concentración de cianuro y el experimento que nos dé que nos resulte mejor. Entonces vamos a trabajar con esos parámetros. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo mismo, vamos a volver, agarramos 1 kilogramo de brosa de la que vamos a procesar, lo trituramos, lo pulverizamos y a modo de tener unos 300 gramos de cada tamaño de malla: 300 gramos de 150, 300 gramos de 200 y 300 gramos de 250. De esos 300 gramos nosotros podemos hacer 6 muestras para cada tamaño de malla: 6 muestras para 150 micras, 6 muestras para 200 micras y 6 muestras para 250 micras. Entonces ya tenemos 300 gramos de cada una de las muestras. Tenemos 3 muestras: muestra 1, 2 y 3. De cada 300 gramos nosotros sacamos 50 gramos. 50 gramos de malla 150, 50 gramos de malla 150 y los mandamos al laboratorio. 50 gramos de malla 200, ya previamente cuarteados, bien homogéneos, y los mandamos al laboratorio. Y 50 gramos de malla 250 los mandamos al laboratorio. Eso a nosotros nos va a dar un resultado. Nos va a dar un resultado que le llamamos ley de cabeza o muestra principal. Entonces nosotros ya vamos a saber que esos 300 gramos, como era una muestra homogénea, le sacamos 50 gramos a los 300 gramos. Supongamos que en la malla de 150 nosotros nos da, esa muestra que mandamos al laboratorio nos da que tiene 10 gramos de oro. Y que la muestra que mandamos en malla 200 nos da 15 gramos de oro. Y en la muestra de 250 nos da 20 gramos de oro. Entonces nos damos cuenta que entre más fino estamos moliendo, más oro se va a ir recuperando. Pero este dato nosotros lo ocupamos para comparar, para encontrar el tiempo de lixiviación más corto. O sea, este previo análisis nosotros lo vamos a comparar con los tiempos de lixiviación que vamos a encontrar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Hacemos lo siguiente. Nos quedaron 250 gramos de cada muestra. O sea que podemos hacer 5 tipos de procesos de lixiviación de 50 gramos. Y lo hacemos. Agarramos 50 gramos que están a malla 150. Le ponemos una concentración de cianuro que puede ser de 500 miligramos por litro. Ya el tamaño de malla ya lo tenemos. Le ponemos una concentración de oxígeno de 8 miligramos por litro.
y esto nos va a dar un resultado. Ahora, como teníamos 250 gramos, podemos hacer 5 muestras, variando la concentración de cianuro, variando la concentración de oxígeno y sacando la muestra del proceso de lixiviación en tiempos diferentes. O sea, si hacemos 5 muestras, la primera la sacamos a 8 horas, la segunda la sacamos a las 10 horas, la tercera a las 12 horas, la cuarta a las 14 y la quinta a las 16 horas. Con eso nosotros vamos a tener 5 resultados diferentes. Como los tiempos que nosotros decidimos parar la lixiviación son muy diferentes, la concentración de cianuro o de oxígeno también nosotros las podemos variar, y nosotros vamos a tener 5 respuestas diferentes que las vamos a comparar con la principal que habíamos hecho. Bueno, supongan que nosotros ya paramos las 5 muestras. Una a las 8 horas, otra a las 10 horas, otra a las 12, otra a las 14 y otra a las 16 horas. Lo que vamos a hacer ahora, como tenemos la solución rica, la filtramos. Filtramos la solución rica con papel filtro y nos va a quedar en el papel filtro, nos va a quedar la arenilla. Entonces esa arenilla nosotros la enjuagamos con agua destilada 5 veces a modo de sacar el 100% de la solución rica, porque la solución rica en este caso no nos interesa, sino lo que queremos nosotros hacer es ver si en la arenilla aún queda oro o plata. Entonces por eso enjuagamos muy bien la arenilla. Entonces vamos a tener 5 resultados de arenilla diferentes y los mandamos al análisis en la absorción atómica. Entonces una vez que a nosotros nos entreguen los resultados, que tienen que ser diferentes porque las condiciones de tiempo y las condiciones de cianuro y las condiciones de alimentación de oxígeno eran diferentes, entonces vamos a tener un resultado muy diferente. Entonces esos 5 resultados nosotros los comparamos con el resultado principal, que en el caso de 150 micras habíamos quedado que nos había dado 10 gramos. Entonces, como nosotros sabemos que la ley de cabeza tiene 10 gramos de oro, nosotros lo que queremos encontrar es el tiempo necesario para recuperar esos 10 gramos. Entonces nosotros hicimos 5 pruebas y de esas 5 pruebas va a haber una prueba que nos va a dar mejor resultado. Va a haber una prueba en donde nos diga la absorción atómica que ya no hay oro, la cantidad de oro es bien despreciable. Entonces en ese tiempo que nosotros tomamos, esas condiciones que le dimos a esa prueba son las que deberíamos de utilizar, porque según los análisis de la absorción atómica, en ese tiempo, con esas condiciones, nosotros recuperamos cerca del 100% del oro. Entonces esas son las condiciones que deberíamos de utilizar. Como les digo, nosotros podemos hacer unas infinidades de pruebas, pero es el mismo procedimiento. Podemos cambiar los tamaños de malla, podemos cambiar las concentraciones de oxígeno, podemos cambiar la concentración de cianuro y podemos cambiar la concentración de oxígeno. Y eso nos va a dar a nosotros un menor o mayor tiempo de lixiviación. Entonces, de esta forma de esta forma se calcula las condiciones necesarias para procesos de lixiviación específicos. Porque puede haber quien diga, voy a trabajar con un tamaño de partícula más grueso y le voy a dar más tiempo. O puedo trabajar más fino
y lixivios en menos tiempo. Entonces, por eso les digo que eso dependerá de este tipo de análisis que uno puede hacer, qué es lo que sale más barato. Porque si nosotros molemos muy fino, los costos de energía aumentan. Y si nosotros molemos más grueso, los costos de energía bajan, se procesa mayor cantidad de material, pero el tiempo de lixiviación es mayor. Entonces eso dependerá de estos parámetros, qué decisión nos conviene tomar, dependiendo del proceso que nosotros estamos realizando. Pero es muy importante. Estos datos son muy importantes para que nosotros realicemos un proyecto de lixiviación que sea totalmente exitoso. Y cambiar una variable de estas, el pH, el oxígeno, la concentración de cianuro, el tamaño de partícula, o eso nos afecta el tiempo de lixiviación. Entonces es muy importante saber calcular este tipo de parámetros. Espero que les haya quedado lo más claro posible. Cualquier consulta la pueden hacer, no hay ningún problema. Saludos.